Hemos venido con ese gozo, con ese deseo de poder glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para darle la honra, la gloria a Él, porque solamente Él se la merece. Que sea cada uno de ustedes, de los que estamos aquí, bienvenidos a este lugar de adoración, a esta casa donde la hemos dispuesto, la hemos apartado, la hemos separado para el único propósito de glorificar y de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de llevar su palabra, de predicar, para que cada uno de nosotros sea bendecido con la palabra del Señor, porque la única bendición que nosotros podemos obtener es la palabra del Señor, porque sabemos que todo lo que hay en el mundo, todo es pasajero, todo es vanidad de vanidades, pero lo que Cristo ofrece es eterno, una vida eterna. Todo se destruye, dijo Jesús, con el uso. El apóstol Pablo dijo que todo se destruía con el uso. Jesús dijo que todo lo que hay en el mundo no sirve. ¿Por qué? Por un momento está bueno, pero después no sirve. Vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero que me acompañen en el libro de los Proverbios, capítulo 24, en su versículo 24 al 26. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los labios que hablan rectitud permanecen para siempre. La verdad permanece para siempre. ¿Estamos todos ahí? Proverbios 24 al 26. Capítulo 24, versículo 24 al 26. Bendito sea Dios. Y la palabra la leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y detestarán las naciones, y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. 26. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Gracias por tu palabra, Señor. Palabra de Dios. Amén. Amados hermanos, podemos ver hoy en día muchas personas con una forma de pensar equivocada, errónea, diciéndole bueno a lo malo, diciéndole dulce a lo amargo, diciendo y aprobando cosas que son abominables delante de la presencia del Señor. Amén. Podemos ver, amados hermanos, que todo este mundo está colapsando, todo va de mal en peor. Toda profecía que Cristo dijo, todo está en su cumplimiento, y eso nos hace a nosotros cada día buscarle cada día más, acercarnos a Él, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados para eso. Jesús dijo, velad. Jesús nos dijo que estuviéramos preparados, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y todo esto que estamos viendo, amados hermanos, todo esto que está aconteciendo, esto debe de llenarnos a nosotros de gozo. Debe de llenarnos, amados hermanos, de gozo y de felicidad. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra redención está cerca. Amén. Sabemos que nuestro levantamiento está cerca, amados hermanos. Cristo
Cristo pronto viene porque todo lo que está escrito, amados hermanos, se está cumpliendo. Aleluya. Todo se está cumpliendo al pie de la palabra, al pie de la letra. Ni una jota, ni una tilde, dice la palabra de Dios, quedará sin darse en cumplimiento. Amén. Todo va a venir a darse en cumplimiento. Podemos ver, amados hermanos, muchos que cuando se les reprende a alguien, vienen los defensores a defender a aquel farsante, aquel que habla mentira, aquel que habla falsedad, amados hermanos. Podemos ver, amados hermanos, que hoy a lo que es malo, toda la gente dice que es bueno. A los que están predicando falsedades, amados hermanos, los arropan. A los que están predicando falsedades, amados hermanos, los defienden. Podemos ver, amados hermanos, que aquí se está cumpliendo la palabra. Pero nosotros, amados hermanos, debemos de siempre hablar rectitud. Debemos de siempre hablar la palabra de verdad, aunque seamos rechazados, aunque nos rechacen, amados hermanos, aunque nos detesten. Debemos de hablar lo que es verdad. ¿Por qué? Ahí podemos ver, amados hermanos, mas lo que reprendieran, dice, tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. ¿Por qué vendrá gran bendición? Porque usted va a andar, usted y yo va a andar de acuerdo a la palabra. Usted y yo va a andar de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Cada uno de nosotros, amados hermanos, debemos de siempre ponernos siempre en las manos del Señor, para que cuando nosotros hablemos, no hablemos palabras nuestras, sino que hablemos palabras del Señor, para que la palabra del Señor salga, fluya de nosotros, como dice la Biblia. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué van a correr ríos de agua viva? Porque el agua de vida está en usted, que es Cristo Jesús. Es necesario, amados hermanos, que cada día nosotros muramos, amados hermanos, a los pensamientos de nosotros. Y que el pensamiento no sea el pensamiento de nosotros. No hagamos lo que nosotros pensamos que es bueno, sino lo hagamos todo conforme a la palabra del Señor. Todo lo conforme está la palabra. Si nosotros vivimos, amados hermanos, no nos extraviaremos, no pereceremos, sino que andaremos en rectitud y en la verdad. Permanecéis en mí, dijo, y yo en vosotros. Debemos de permanecer en Cristo para que Cristo permanezca en nosotros. Amén. Para que Él sea en todo glorificado, para que todo lo que hagamos, amados hermanos, todo lo que digamos sea de palabra, de hecho, sea el nombre de Cristo exaltado. Sea el nombre de Cristo, amados hermanos, exaltado. Hacer excepción de personas en el juicio no es bueno. Podemos ver, amados hermanos, dejan en libertad a aquellos que han hecho maldad, aquellos que han asesinado, amados hermanos, los dejan en libertad. ¿Por qué? Porque le dan dinero, porque compran a las leyes, a las autoridades. Amén. Compran a las autoridades, amados hermanos, y por eso hacen excepción de personas. Pero mire, que juzguen a un pobre, lo refunden en la cárcel. Pero con el rico sale libre siempre. ¿Por qué? Porque está haciendo excepción de personas. Pero sobre ellos también vendrá, amados hermanos, vendrá juicio si no se arrepienten. Amén. Vendrá juicio sobre esas personas que están allí para hacer justicia. Dios no los ha puesto para que hagan injusticia, sino para hacer justicia. Si yo mato, amados hermanos, yo tengo que ser justificado, ir a juicio, y tiene que ser un juicio de acuerdo a lo que yo he hecho. Amén. Dice que todo lo que el hombre hiciere, también eso mismo segará. Si yo mato, amados hermanos, yo tengo que pagar. Si yo robo, yo tengo que pagar. Pero si yo, amados hermanos, compro al juez, él hace excepción de personas entonces. ¿Por qué? Por el dinero. Hoy en día, amados hermanos, podemos ver en las congregaciones, podemos ver, amados hermanos, cómo hacen excepción de personas. El que no diezma, dice, pues no lo visitamos. Pero nosotros, amados hermanos, debemos de predicar la palabra tal y como está escrita. Porque no estamos nosotros por hacer dinero. Aquí nadie, Jesús llamó para que fuera y enseñara hasta cómo sacarle dinero a la gente, sino a llevar su palabra, a llevar la verdad.
la verdad que es Cristo, la verdad que cambia. El que digiere al malo dice: justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Siempre, amados hermanos, pero hoy no lo maldicen, hoy dicen: ese es un buen presidente, ese es un buen pastor cuando está hablando mentiras, ese es un buen predicador cuando habla falsedades. A lo malo le están llamando bueno. Entonces, ¿qué nos indica todo esto? Que Cristo viene. Amén. Que Cristo viene a levantar a su pueblo escogido, a levantar, amados hermanos, a su iglesia, a levantarnos a cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. El hombre espiritual, amados hermanos, nunca va a buscar quedar bien con la gente. El hombre espiritual, amados hermanos, siempre va a quedar bien con el que lo llamó, con aquel que lo ha limpiado. Siempre va a tratar de quedar bien con Cristo, no con el hombre. Aunque el hombre se enoje, aunque cualquier líder religioso se enoje, siempre va a decir la verdad, siempre va a hablar la palabra de verdad. Amén. Aunque el hombre se enoje. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque no hemos sido llamados nosotros a quedar bien con el hombre. No hemos sido llamados, amados hermanos, a quedar bien con el hombre, sino hemos sido llamados para que todo lo que hagamos sea el nombre de Cristo glorificado. Por eso dice en la carta de Pedro 4:11, dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a lo que Dios le da. Y Dios nos da conforme a su palabra siempre. No es conforme a nuestros pensamientos. Él no se acomoda a nuestros pensamientos. Él no se acomoda a nosotros. Nosotros nos acomodamos y tenemos el mandato de acomodarnos a Él. Amén, así es, bendito Dios. Para no hacer acepción de personas. Para no llamar a lo malo bueno. Para no llamarle a lo amargo dulce. Tenemos que acomodarnos a la voluntad y a su palabra. A la voluntad de Dios y a su palabra. Para que no vengamos nosotros y creamos: no, yo creo que esto es bueno y lo voy a hacer. Entonces estaríamos haciendo algo injusto. Bendito sea Dios. El hombre espiritual, como dije, no busca agradar a nadie, sino a uno: Cristo Jesús, al cual usted y yo estamos llamados a presentarnos delante de Él y ser aprobados por Él, es a Dios. Delante de Dios, no delante de los hombres. Gloria a Jesús. El hombre puede brincar de un metro a un metro, puede brincar diámetros por lo que se dice la verdad, pero usted, que no le interese lo que él diga, que le interese que usted está compartiendo la palabra. Pero nosotros debemos de llenarnos de la palabra, amados hermanos, no llenarnos de conocimiento, de teorías, de teologías humanas, sino de la palabra. Llenarnos de la palabra para que nosotros, cuando hablemos, esa palabra pueda ser un cambio en la vida de la persona, pueda ser una transformación. Porque si hablamos palabras humanas, las palabras humanas no tienen poder. La palabra de Dios tiene poder para cambiar. Dice que es útil para corregir, para exhortar, para levantar, para instruir en justicia. Lo único justo que tenemos es entonces la palabra de Dios. Amén, bendito sea Dios. Hacedores de la palabra, amados hermanos, para que no andemos sin fruto, para que no andemos, amados hermanos, pensando lo que no debemos pensar. La palabra de Dios tiene que morar en nosotros en abundancia en nuestros corazones. La palabra de Dios, amados hermanos, cuando la palabra de Dios está en usted, amado hermano, usted va a hablar palabra de Dios. Todo lo que está a su alrededor va a ser lleno de la palabra de Dios. Amén. Por eso, ¿qué Jesús es el cual nosotros hemos recibido? ¿Cuál es el Jesús suyo? ¿Qué Jesús está en su corazón? ¿Por qué? Porque podemos ver, amados hermanos, muchos dicen que son de Jesús,
Muchos dicen yo soy cristiano, muchos dicen, amados hermanos, con sus labios, pero con sus hechos lo niegan. Con toda injusticia que nosotros hacemos, amados hermanos, negamos a Cristo. ¿Cuál es el Jesús que tengo? ¿El de la Biblia o el de mi pensamiento? El Jesús de la Biblia tiene que estar en nosotros. Amén. Todo lo que está a nuestro alrededor, amados hermanos, va a reflejar lo que usted tiene en su corazón. Gloria a Dios, aleluya. El Jesús que usted tiene, amado hermano, lo va a reflejar con lo que usted hace. El Jesús que yo tengo, amados hermanos, lo voy a reflejar con lo que yo hago. Cuando hago algo, digo, lo hago porque Cristo vive en mí. Por mí, no quiero hacer nada bueno. No hay nada bueno dentro de mi carne. Solo maldad. Pero ha entrado Cristo en mí. Por eso, amados hermanos, me acuerdo antes, amados hermanos, y aún con todo lo que yo hacía, podían ver lo que había en mi corazón. Vamos a poner ejemplos. Vaya, lo más común que usa uno, ¿verdad? Hoy son las redes sociales. ¿Qué publicaba yo? Vanidad. ¿Por qué? ¿Qué había en mi corazón? Vanidad. De la abundancia del corazón se llena todo nuestro alrededor. Cuando está Cristo, amados hermanos, en nosotros, el verdadero Jesús, lo vamos a compartir donde sea. Donde sea. ¿Por qué? Porque estamos siendo justos. ¿Será que es injusto compartir a Jesús, el verdadero Cristo? No es injusto, es justo. ¿Por qué? Porque es necesario, amados hermanos, que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Que todos aquellos, amados hermanos, que están allá perdidos, vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Y esa verdad solamente se encuentra en Cristo. Solamente en Él. Solamente en Él hay salvación. En ningún otro. Pero si yo, amado hermano, tengo un Jesús en mi corazón, y ese Jesús, amados hermanos, no me lleva a actuar, entonces ese Jesús es conforme a mi pensamiento, conforme a lo que yo me he imaginado. Por eso es necesario, como dije, aquí, la palabra. Es necesario sumergirse. ¿Por qué? Le digo por mí mismo. Mire, cuando yo escudriño la palabra, yo tengo el deseo, digo, esta palabra la voy a compartir, aunque sea un mensajito que le mando. ¿Por qué? Porque sé que cada uno de nosotros necesitamos una palabra, amados hermanos. Necesitamos una palabra. Necesitamos, amados hermanos, que nos animen. Una palabra, un versículo lo anima a uno, amados hermanos. Por eso siempre hay personas que no me responden, pero hay otras que sí. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Necesitamos esa palabra. Gracias, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Amén. Y eficaz. ¿Será que es injusto compartir la palabra? El predicar, amados hermanos, no solamente aquí, donde sea podemos predicar. Así es, amén. Y eso es justo delante de los ojos de Dios. ¿Qué Jesús es el que tenemos entonces? ¿Es de Cristo usted o no es de Cristo? ¿Por qué? Jesús dijo que si nosotros lo tenemos a Él, vamos a llevarlo a Él, donde sea. El que me confiese delante de los hombres, ¿qué dijo? Yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré a Él. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el Jesús que tengo yo? ¿El de mi imaginación o el de las Escrituras? Ese Jesús es el que nosotros debemos llevar, amados hermanos. Si en verdad hemos sido por Él enseñados, si en verdad hemos sido instruidos por Él, porque Él nos instruye a nosotros. Amén. El hombre, amados hermanos, que ha sido lavado, que ha sido renacido, no de simiente corruptible, siempre va a llevar al Cristo. Gloria a Dios. Donde quiera que vaya. Amén, bendito Dios. Si va a la tienda, allí comparte. Si va allá, digamos, de compras, donde sea, si va por la calle y encuentra a alguien y lo ve con necesidad, amados hermanos, y ve la oportunidad, allí comparte lo que tiene.
de la abundancia de su corazón, amados hermanos, se va a notar todo a su alrededor. No hay necesidad que usted diga que es cristiano, sino que lo van a conocer. ¿Por qué? Porque van a decir: aquel predica la palabra, aquella predica la palabra, aquella me habló de Cristo. Yo no sabía que era cristiana, pero ahora sí sé que es cristiano. ¿Por qué? Porque me habló de la palabra. Amén. Me trajo al Cristo. Eso a lo cual nosotros hemos sido llamados, amados hermanos. Los pueblos, dicen, lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieron, dicen, tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. La bendición, amados hermanos, ya la tenemos en Cristo. Esa bendición ya está. Ahora es necesario que compartamos. Si usted tiene a Cristo y no lo comparte, usted está haciéndose un Cristo, un Jesús a su mente. Es necesario llevarlo. ¿Por qué? Porque si no, Él nos negará, dice la palabra. No lo digo yo. Dice que el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue, yo también le negaré. Entonces, amados hermanos, debemos de llevar a Cristo en toda nuestro diario vivir. Todo nuestro diario vivir debe reflejar que Cristo vive en nosotros. Amén, que Cristo está en nosotros, para que no seamos injustos, para que no hablemos cosas injustas, para que no hablemos, amados hermanos, lo que no debemos hablar, para que hablemos palabras rectas, para que de nuestros labios salgan verdad y no mentira, porque los mentirosos, dice Apocalipsis 21:8, tendrán su parte. Vamos a leer Proverbios 12, 15 al 19, 12, 15 al 19. Bendito sea Dios. Aquí vamos a ver algo muy importante. Por eso pregunté que cuál Jesús es el que tenemos. Cuando nosotros andamos de esta manera, ahí se nota cuál es el Jesús que tenemos. ¿El de la imaginación o el verdadero de las Escrituras? Porque el que tiene a Cristo, el verdadero, el de las Escrituras, dice que así como aquel es justo, también el que tiene a Cristo es justo delante de Él. Así como también Él es justo, dice, también nosotros andemos en justicia. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Cuál es el consejo que debemos de obedecer? El de la palabra de Dios. Vaya, pero si usted no está obedeciendo, el camino del necio, dice, es recto en su propia opinión. En mi propia opinión yo puedo decir yo tengo a Cristo. En mi propia opinión. Por eso dije, ¿cuál es el Jesús que usted tiene? ¿El de las Escrituras o el de sus pensamientos? Cuando yo tengo el verdadero, entonces yo voy a andar obedeciendo. Mas el que obedece el consejo, que es sabio. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor. Es la obediencia. Por eso siempre digo que el que tiene el verdadero Cristo obedece. El que no tiene a Cristo jamás no podrá obedecer. Porque Jesús dijo allá en Juan 15, del 1 en adelante, dijo: separado de mí nada podéis hacer. Entonces aquí podemos ver, amados hermanos, que quien tiene a Cristo de verdad va a obedecer y va a llevar su palabra. Dice: por lo tanto, id y haced discípulos, un mandato. Haced discípulos a todas las naciones. Tenemos un mandato de llevar la palabra. ¿Está usted obedeciéndola o no? Debemos de obedecerla. No es porque nosotros queramos, sino es un mandato. Cuando un rey dice, se hace. Cuando un amo se dice, el siervo no puede decir que no, ¿verdad? ¿O sí?
No puede negarse. ¿Por qué? Porque ha venido a ser su siervo, su esclavo. Si usted y yo, amados hermanos, somos siervos de Cristo, somos los esclavos de Cristo, estamos llamados para llevar la palabra, para llevar la justicia, que es la palabra de Dios. El necio dice, al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia. Oiga, mas el testigo mentiroso engaña. Mentiroso dice engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El que no tiene a Cristo, amados hermanos, hoy puede aparentar que tiene a Cristo, pero luego pasará. Luego se echará de ver si tiene a Cristo o no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque saldrá su mentira. Él dirá, yo tengo a Cristo, pero aquí dice, pronto se verá. Muy pronto se dará a conocer. Mas la lengua de los sabios, dice, es medicina. El labio veraz permanecerá. ¿Cuál es el labio veraz? El labio verdadero, que habla la verdad. El labio que habla la verdad, ese permanece para siempre. Pero el labio mentiroso, por un momento pasa. Por un momento está, el otro tiempo no está. ¿Por qué? Porque es un labio mentiroso. Pero, amados hermanos, nosotros debemos de practicar la verdad. No tiene que salir mentira de nosotros. Si un día, amados hermanos, nos gozábamos en la mentira, ya no, amados hermanos. La mentira es pecado. Dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es del diablo. Y nosotros no somos practicantes de la mentira ni de ningún otro pecado, amados hermanos, porque hemos sido redimidos, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Muchos piensan que porque nosotros somos, digamos, como la palabra dice, que nosotros no practicamos el pecado, ellos piensan, no, pues tú no tienes pecado. Dice la palabra de Dios que en nuestra carne está el pecado. Entonces no es que no tengamos, sino que está el pecado en nosotros. ¿Por qué? El pecado original permanece hasta que esta carne se deshace, será destruido ese pecado original. Amén. Y pensamientos que vienen, pero usted los puede rechazar también. Amén. Pensamientos que llegan a su mente, usted los puede desechar. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo. Tiene en su corazón a Cristo que le dice, eso es pecado. Amén. Gloria Bendito a Dios, sea aleluya. Dios. Mas la lengua de los sabios, dice, es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre. Mas la lengua del mentiroso, dice, son solamente por un momento. Solamente por un momento estará. Y de luego, y querrá hacerle creer a usted que es verdadero. ¿Por qué? Cuando usted lo mira, no se ve engaño en él, pero en su corazón está el engaño. Es lo que nosotros no podemos ver. Es lo que nosotros no podemos juzgar, el corazón, la intención. ¿Por qué? Porque se comportan como verdaderos, pero luego se nota la falsedad de ellos, amados. Como dijo allá, dice que Pablo dijo que aparentarán ser piadosos, aparentarán ser de Cristo, pero negarán, dice, la eficacia de ello. Negarán. Entonces, amados hermanos, todo a su tiempo se nota. Todo árbol a su tiempo da su fruto, como dije la otra vez. Todo árbol, el árbol malo siempre tiene una temporada. El árbol bueno también tiene una temporada. Amados hermanos, por eso es necesario permanecer en la palabra, obedecer la palabra. Si usted es de Cristo ya, obedezca la palabra. Pero si usted todavía no es de Cristo, recíbalo. Porque si Cristo viene y usted está pensando que es de Cristo y no lo es, entonces dijo el apóstol Pablo, no vaya a ser que nosotros nos retrocedamos avergonzados. ¿Por qué avergonzado? Porque yo voy a estar pensando que soy de Cristo y Cristo viene y me quede. Por eso nos retrocederemos, dice, avergonzados. Porque es como cuando usted vaya en un vuelo y usted dice, no, pues yo tengo el boleto, y le diga, no, lo siento, ese boleto no es para aquí.
va a quedar llorando ahí y toda su familia se fue en el avión y usted se quede. Por eso es necesario, amados hermanos, estar firmes, estar preparados, tener al Cristo de las Escrituras, al Cristo de la palabra, a este Cristo que a sus hijos lo llaman a la obediencia, lo llaman, ¿para qué? Para que vengamos y seamos siempre fieles a Él, fieles a su palabra. Bendito sea Dios. Es necesario, amados hermanos. Muchos dicen, no, pues que esta carne, aquí está el pecado. Aunque andamos en la carne, dijo el apóstol Pablo, no hablamos según la carne. No hablamos según la carne, amados hermanos. Aunque andamos en la carne, no hablamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Cristo, no son carnales. Bendito sea Dios. Poderosas en Dios, ¿verdad? Amén. Vamos a leerla pues. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Las armas de nuestra milicia, amados hermanos, andamos en la carne. Muchos ponen excusas. Pero que yo ando en la carne todavía y yo no puedo. Dice la palabra que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En Filipenses 4:13 lo encontramos. Todo lo podemos en Cristo. No puede poner excusas que anda en esa carne y que la carne es débil. Esa no es excusa, amados hermanos. El espíritu a la verdad dice está dispuesto. Pero la carne es débil. Eso no está siendo excusa para nosotros excusarnos. Eso nos está diciendo que nos sometamos más al espíritu. Eso nos está diciendo, amados hermanos, que nos sometamos más a la palabra, que obedezcamos más a la palabra y no a nuestros propios deseos. Porque si obedecemos a nuestros propios deseos, obedecemos a la carne entonces. Corintios 10, segunda, 3 al 6. Bendito sea Dios. Dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si su carne se siente más fuerte que su espíritu, podemos ver que el espíritu es más fuerte que la carne. Para destrucción, para que esta carne se humille, para que esta carne se debilite, para que esta carne, amados hermanos, obedezca al espíritu. Dice la palabra: derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo podemos llevar a la obediencia esta mente? ¿Cómo? Solo hay una forma, y aquí dice en Cristo. ¿Dónde encuentra Cristo usted? En la palabra. Entonces, cuando usted está obedeciendo la palabra, ¿a quién está obedeciendo? Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Entonces, es allí donde nosotros, amados hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. No podemos poner excusas que mi carne es débil y que voy a pecar. No, amados hermanos. Nos está diciendo que la carne es débil, por eso, sométanla al espíritu. Sométanla a la palabra, para que no tengan excusas. Dice: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si usted dice que es de Cristo y usted no está obedeciendo o practicando lo que nos está diciendo en esta palabra, pues déjeme decirle que ese Jesús no es el de la Biblia. No es el de la Biblia. Porque el Jesús bíblico, ese Jesús se le tiene que obedecer. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Como dijo Cristo: hipócrita, saca la viga de tu ojo, para que luego pueda ver y pueda sacar la basura del ojo de tu hermano.
Debemos de estar siendo obedientes, amados, a la Amén. palabra. No a un hombre. ¿Por qué? Aquí nadie puede ser salvo a nadie, solamente en Cristo. Por eso dijo el apóstol Santiago, pero sed hacedores, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿A quién engaña? ¿A Dios o a usted mismo? A Dios no lo puede engañar. Se engaña a usted mismo si usted dice que tiene a Cristo y no lo está obedeciendo. Entonces, ¿quién es el engañado? Yo mismo. Es necesario que obedezcamos a la palabra, que llevemos a Cristo a todos lugares, amados hermanos. Llevando, dice, hay un versículo que dice, llevando a Cristo en todo momento. Bendito sea Dios. Ya deje de andar justificando los pecados, ya deje de justificar que lo hice porque la carne es débil. No, si usted tiene a Cristo, todo lo puedo en Cristo. Y si falló, arrepiéntase. Amén. Pídale perdón a Dios. No se aleje de Dios, sino acérquese más a Él. Así es, amén. Porque entre más nos acercamos, amados hermanos, más vemos que necesitamos que cada día Él nos dirija. Cada día somos necesitados de Él. Ya no podemos andar justificando que la carne es débil, amados hermanos. Eso no es licencia para pecar. Eso es licencia para someternos más a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Muchos dicen, no, que el diablo, la carne suya también. A veces nuestra propia carne es la que tiene deseos malos. Y Satanás nada tiene que ver con eso. Bendito sea Dios. Muchos, oye, también podemos ver acerca del texto que leímos ahí en 10, 24, 26, dice que hacer acepción de personas, dice, en el juicio, el que le dice al malo, justo eres. Podemos ver muchos que le llaman legalista cuando se predica la verdad. Entonces están llamándole a lo que es bueno, le están llamando malo, y a lo que es malo le está hablando, diciendo que es bueno. Amados hermanos, nosotros no debemos de ser así. Si se está predicando la palabra, recibirla con gozo. Si es la palabra del Cristo verdadero que yo tengo en mi corazón, ¿cómo me voy a enojar con ese Cristo? Pero si usted se enoja es porque no es el Cristo verdadero que tiene. Porque dice la palabra en Hebreos que Dios al hijo el que ama lo corrige. Lo corrige, ¿por qué? Porque no quiere que se pierda. No quiere que se vaya para el infierno. Por eso lo corrige. Y si nos deja sin castigo, dice, pues no sos hijo. No sois hijo, dice. Pues soy bastardo, no tienes padre. No soy tu papá. Pero si tenemos a ese padre, amados hermanos, obedezcámosle. Si Él nos está corrigiendo, atendamos a la corrección, atendamos al llamado que nos está haciendo. Arrepentimiento. Que nos arrepintamos, que nos convirtamos, para que sigamos en este camino, para que sigamos afirmando nuestros corazones en la gracia de Cristo, en la palabra. Bendito sea Dios. Vamos a leer otro ahí en Proverbios 17, 15. En Proverbios dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Óigase bien. Cuando usted dice, no, aquel predicador predica bonito, aquel predicador no sirve porque mucho me duele cuando él predica, entonces es abominación a Dios. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación. Nosotros, amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Si se nos está reprendiendo el pecado y nosotros estamos justificando a otro predicador porque no nos reprende el pecado, porque siempre digo estas palabras, siempre todos van a estar bien con usted cuando usted no les toque el pecado de ellos. Todos van a decir, este buen predicador, ¿sí o no? Pero cuando se les toque el pecado, amados hermanos, lo van a detestar. Van a decir, no hombre, este es muy legalista. No hombre,
la verdad, no sirve para predicar. ¿Por qué? Porque está tocando el pecado y vienen y justifican a otro. Entonces son abominación, lo que dice aquí. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos, los dos son abominación. ¿Qué quiere decir abominación? Detestables. Detestables delante de los ojos de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado y ser muy cuidadosos nosotros. Mejor recibir el consejo, recibir la reprensión y ser, como dice la palabra, que Dios lo vea de cerca a usted, porque es humilde. Que no la altivez no llegue a su corazón y lo lleve al engaño. Porque la altivez nos lleva a un engaño, amados hermanos, de estar bien nosotros. Entonces, si recibimos el consejo, entonces estaremos cerca de Dios. Reconociendo que somos pecadores y que el pecado que tenemos dentro de nosotros, el que nos están corrigiendo para que no nos perdamos. Porque aquel que no corrige el pecado no quiere que usted vaya para el cielo. El que no corrige el pecado, amados hermanos, el que no solamente toma los versículos del Viejo Testamento solamente para que le llenen su bolsillo, no se preocupa por su alma. Se está preocupando por su propio vientre, dice la palabra. Y entonces allí podemos ver que muchos van en ese grave error, en esa falsedad, en esa injusticia. Pero nosotros, amados hermanos, debemos de caminar siempre en rectitud y en la obediencia a Cristo. Que este pensamiento venga a obedecer a Cristo, a obedecer la palabra. Bendito sea Dios. Vamos a leer Isaías 5:20. Gloria a Jesús, aleluya. Ya vamos terminando, amados hermanos. Veo los niños ya que están desesperados. Gloria a Dios. Isaías 5:20. Dice la palabra: ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen, dice, lo amargo por dulces y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Ay, ese ay, ¿qué significa? Ay, dolor. Si no se arrepienten, van a ir a condenación. Ay. Por eso, amados hermanos, no hay que justificar, no hay que llamarle a lo que es malo bueno. A lo que usted piensa que es bueno, no le llame. Por eso todo lo que haga, compárelo con las Escrituras. ¿Será que esto es bueno delante de los ojos de Dios? ¿Será que con esto agrado a Cristo? Es necesario, amados hermanos, todo lo que hagamos, todo nuestro alrededor, todo lo que está en nuestro entorno, amados hermanos, que refleje que Cristo nos ha cambiado, que refleje que Cristo está en nosotros, que Cristo vive en nosotros, amados hermanos. Los hombres malos, dice, no entienden los juicios de Dios, mas lo que en verdad buscan a Dios en espíritu y en verdad, todas las cosas las entienden. Vamos a leer otro versículo en Corintios, 2 Corintios 2:14. Vamos a ir rápidamente. 2 Corintios 2:14. Vamos a leer. Dice la palabra. 2 Corintios 2:14. Bendito sea Dios. Primera creo que es. Primera. Amén. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El que no tiene a Cristo no puede obedecer. ¿Por qué? Para él es ilógico. ¿Qué lógica tiene obedecer? Dice. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. El hombre carnal no tiene a Cristo, pero el hombre que tiene el Espíritu de Cristo, por eso dice, mira lo que dice más adelante, el 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas,
Pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque él le obedece. Obedece la palabra. Y cuando usted está obedeciendo la palabra, usted está obedeciendo a Cristo. Cuando nosotros, amados hermanos, andábamos viviendo en la carne, ¿qué deseo había de nosotros obedecer la palabra? Ningún deseo. No había deseo de obedecer la palabra. Escuchábamos la palabra, por aquí nos entraba y por acá nos salía. ¿Por qué? Porque no estaba Cristo en nosotros. Pero ahora que Cristo ha llegado a nuestra vida, amados hermanos, ese Cristo que está en nosotros nos hace obedecer. Amén. Cuando la palabra nos llama a la obediencia, nos hace obedecer el Espíritu que está dentro de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a leer otro versículo más. Primera de Juan 2:20 al 27. Gloria a Jesús, aleluya. Primera de Juan 2:20 al 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Ahí está, un llamado a permanecer. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Aquí podemos ver, amados hermanos, en estos versículos, quien no tiene a Cristo no lo va a confesar. Lo puede confesar con sus labios, decir yo soy de Cristo, pero en su vida no lo puede confesar porque no tiene a Cristo. Tiene al Cristo de su imaginación, aquel que le dijeron confiese, venga, haga esta oración y usted es salvo. Eso no es el Cristo verdadero. Ese es el Cristo que se han inventado en las congregaciones. ¿Por qué se lo han inventado? Podemos ver cuando estudiamos las escrituras, en qué parte de la Biblia dice que usted venga y haga esa oración y usted es salvo. Podemos ver que cuando el apóstol Pedro predicó, dice arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio para nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, no nos hagamos ese Jesús conforme a las denominaciones que llaman a la gente a que confiese, a que haga una oración, amados hermanos, y cuando no es así, es necesario que reciba la palabra, que escuche la palabra, porque a través del oír, dice la Biblia, viene la fe. Y el oír la palabra, pero si solo una vez la escuchó y quieren que usted haga esa oración, ¿cómo va a recibir a Cristo? Tiene que estar siempre. Tiene que venir el deseo, que el Espíritu Santo ponga el deseo. Si el Espíritu Santo no pone el deseo en usted no puede venir a Cristo. Nadie viene al Padre, dijo. Nadie viene. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie. Entonces, si no hay deseo usted, porque el Espíritu Santo no lo ha tocado. Y si lo ha tocado o la ha tocado a ser obediente y usted se ha, digamos, abstenido a obedecerlo, pues ahí están ustedes ya. Gloria a Porque Dios, la palabra aleluya. se comparte, la palabra se predica. ¿Por qué? A través del oír viene la fe y el oír la palabra de Dios. Por eso predicamos la palabra de Dios, no predicamos chistes. ¿Para qué? Para que el que escuche pueda tener fe, pueda venir a la fe verdadera. Bendito sea Dios. Vamos a leer los últimos 2 versículos y terminamos. Vamos a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Ya se lo sabe de memoria, pero vamos a leerlo. Y por último, cerramos en Juan 7, 17 y 18. Dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted puede alcanzar misericordia cuando usted venga arrepentido o arrepentida a los pies de Cristo. Cuando usted reconozca que es un pecador y quiera pertenecer a la familia de Dios.
y quiera pertenecer a Cristo, porque nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Los que hemos recibido a Cristo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Cristo. Porque el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Vamos a leer el último, Juan 7, 17 y 18. Gloria a Jesús, aleluya. Dios bendiga a todos los de las redes sociales también que se conectan y los que se van a conectar después. Vamos a leer el último y ahí terminamos. Juan 7, 17 y 18 dice así: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así que juzguen ustedes. Lo que se ha predicado es para mi propia conveniencia o para mi propio deseo. Si no, todo es porque Dios nos ha mandado a predicar la verdad. Amén. Y si alguno de nosotros le ha fallado a Dios y siente que no tiene fuerza para continuar, podemos también orar por ustedes, por cada uno, no sé, están pasando dificultades, nosotros no sabemos, Dios sí lo sabe, nosotros podemos orar, bendito sea Dios, y así hemos terminado esta predicación y vamos a orar para que sea Dios ayudándonos siempre a caminar y permanecer en el camino verdadero. Y si hay alguno que tiene el deseo de reconciliarse con Dios, podemos orar.